Hola amigos, volvemos con nuestro programa del día de hoy. Tenemos y como invitado al señor Guillermo Quintana, que es un experto en temas de franquicias, también sobre algunos temas de patentes y marcas. Él es gerente de Global Expansion Franquicias y el día de hoy nos va a contar sobre este mundo novedoso en donde el derecho todavía tiene mucho que hacer, al igual que con el tema de la inteligencia artificial, igual que con el tema de la agricultura orgánica y todas aquellas actividades nuevas que de una u otra manera afectan al ser humano. Quiero recordarles que el día de hoy he venido con mi Cholex, ¿no? Por si acaso, que lo revisen bien, para que cuando yo sea presidente de este país no me vayan a imputar corrupción, sino que lo tuve desde mucho antes. Hola Guillermo, buenos días. Espero que te sientas bien con este aspecto irónico que tiene nuestro programa, porque desde su nombre es un programa provocador. Por ahora la guillotina está en proceso de perfeccionamiento, pero cuando comience la campaña vamos a pasar por la guillotina a todos aquellos candidatos que pretenden tener algún tipo de injerencia en la vida pública del Perú, pero que lamentablemente no están preparados para ello. Yo siempre digo que el primer acto de corrupción de un ciudadano es presentarse para un cargo público para el cual no se está preparado. Porque si no se está preparado, entonces ¿para qué se está preparado? Para robar, que es lo que usualmente sucede. Cuéntanos, Guillermo, ¿en qué consiste la actividad que tú desarrollas? Un poquito los antecedentes históricos de cómo en el Perú se va formalizando el tema de las franquicias, porque es algo relativamente nuevo, ¿no? Antiguamente esto no pasaba. ¿Y por qué en China eso no se respeta? ¿Por qué China hace lo que le da la gana con los nombres, las apariencias y la creatividad intelectual de otros ciudadanos del mundo? No, primero, Humberto, encantado de la invitación a estar en tu programa La Guillotina. Soy director de Expansión Franquicia. Ya hace 17 años nos encargamos de encapsular los modelos de negocio de los emprendedores, primero peruanos, porque ahora estamos ya en diversos países, pero ayudar a toda esta creatividad, esta innovación que tiene el peruano, encapsularla, hacerle los manuales, los procesos, registrarle su marca, porque mucho el emprendedor peruano es empírico, pero no sabe documentar, no sabe llevar su modelo de negocio a procesos, a documentación para que pueda ser fácil transferir el know-how, el expertise a otro franquiciado, a otro emprendedor que quiera clonar y replicar ese modelo de negocio en nuevo territorio. Entonces, o sea, una adecuada memoria descriptiva del modelo de negocio que él ha creado. Exacto. ¿No? Detallada para que no haya lugar a duda, ¿no? Y sea fácil de transferir el conocimiento a otro emprendedor que quiera clonar y replicar ese modelo de negocio en un nuevo mercado, ¿no? Tú me preguntabas cómo es la historia de las franquicias. Si bien es cierto, sabemos que la meca de las franquicias es Estados Unidos, pero en el año 87 o casi 90, cuando el gobierno de Fujimori abrió las fronteras económicas y nos fuimos invadidos por muchas franquicias extranjeras, llegó pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, exacto. Llegó Burger King, llegó Kentucky, llegó McDonald's. Entonces el empresario y emprendedor peruano, muy creativo y muy visionario, dijo, este modelo también yo quiero para mi negocio y quiero expandirlo, ¿no? Y comenzaron a aparecer las primeras franquicias peruanas como Bembos, Pasti Pizza, Pardo Chicken, Mediterráneo Chicken. Y entonces el empresario peruano, obviamente sabemos que la gastronomía peruana es emblemática y es una de las mejores a nivel mundial. La mayoría de las franquicias en el Perú, el 65%, están vinculadas al mundo culinario, a la gastronomía. Entonces empezaron a aparecer las primeras marcas peruanas y un caso de éxito es Bembos, ¿no? Porque llegó a estar en la India. Y después obviamente sabemos que el grupo Intercorp compró Bembos, pero esto fue empezado por dos chicos universitarios que estaban casi por acabar su universidad, ¿no? Y tú me decías cómo ha empezado a evolucionar. Pues hasta antes del COVID, el crecimiento de las franquicias en el Perú venía creciendo a un ritmo de 20% anual. Hablabas mucho de la política al comienzo y muchos políticos están discutiendo en que el PBI crezca 2, 3. Mira cómo esta herramienta tan potente como las franquicias hace que crezca a un ritmo de 20% anual, antes del COVID, ¿no? Porque obviamente sabemos que el COVID impactó mucho el tema de las franquicias, generaba más de 30.000 puestos de trabajo y la facturación de todo el sector de franquicias, siendo pequeño como tú dices, facturaba 1.500 millones de dólares al año si juntábamos todas las franquicias. Obviamente el COVID hizo que todos los negocios vayan a cuarentena, se cierren, hizo quebrar la mitad de restaurantes del Perú, pero ahora están en un proceso de reactivación. El congresista Nano Guerra logró que se reduzca el IGB para todo el sector de gastronomía. Esto ha ayudado a dinamizar nuevamente la economía gastronómica. Y antes del COVID también pasó algo histórico, porque en el 2019, por primera vez, el número de franquicias peruanas superaron al número de franquicias extranjeras. La diferencia era mínima, el número de franquicias peruanas era 50.5 y el número de franquicias extranjeras eran 49.5%.
Quiere decir que cada día el peruano emprendedor se está dando cuenta que el modelo de franquicia es una herramienta para crecer su negocio y expandirlo, ¿no? Claro, yo lo que he visto es que a veces ya hay una fiebre de creación de franquicias, ¿no? Pero eso es bueno porque existe, cuando eso se produce, existe lo que se llama prueba-error, ¿no? Exacto. El que lo hace una vez y no le sale bien, lo mejora. Exacto. El que no lo hace por segunda vez y le vuelve a fallar alguna cosa, la va mejorando hasta que perfecciona su modelo de franquicia y finalmente pues es un éxito, ¿no? Cuando tú hablaste del tema de los impuestos, es un tema muy importante que hay que tratar. El Perú es un país que tiene un nivel de impuestos altísimo, muy alto, por encima de cualquier país del mundo. Fuera de los países escandinavos que viven dentro de un marco de lo que es el estado de bienestar, pero evidentemente pues tú en un país escandinavo, en Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Islandia, tú necesitas algo y lo consigues. Nadie se muere por falta de atención médica, nadie se muere por un tema de salud. Todo el mundo disfruta de sistemas extraordinarios de transporte que les permite a los propios políticos, ministros, primeros ministros, viajar en bus o viajar en tren. Entonces, ese tema de los impuestos que tú has mencionado ha impactado tanto en el tema de las franquicias, podría impactar tremendamente en la economía si, por ejemplo, nosotros en lugar de tener 19 ministerios, tuviéramos 7, como ha propuesto Milei en Argentina, porque la realidad es que los demás no sirven para nada, nada más que para que los caviares y todas estas garrapatas que se pegan al poder cada vez que pueden, terminan chupándole la sangre al país. Entonces, ese impacto que tú mencionas no solamente puede favorecer la expansión del tema de las franquicias, sino puede hacer crecer tremendamente el PBI. Cuéntame un poquito más sobre esa experiencia, sobre ese tema del tema de las franquicias y cómo el explosivo crecimiento se ha debido a un tema de desregulación y de baja de impuestos. Estoy de acuerdo contigo porque inclusive países como el nuestro y toda Latinoamérica, el 95% son pymes. Si tú las ahogas a las pymes con una tasa impositiva tan alta de impuestos, van a extinguir lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo creo que como tú dices, el IGB y el impuesto a la renta es altísimo. Para una persona, un emprendedor de la pyme que ya se pidió un microcrédito, tiene que pagar el crédito, tiene que pagar la tasa y le cobras 30% del impuesto a la renta, es ahogarlo. Yo creo que deberían haber medidas para las pequeñas y microempresas que los impuestos sean más bajos, porque esa persona seguro le va a tomar 2 o 3 años para llegar al punto de equilibrio, a recuperar su inversión y luego ya flota económicamente. Pero si desde el inicio le vas a insertar un impuesto tan alto, pues no va a sobrevivir. Por eso que las tasas de mortalidad son bastante altas. Un emprendedor que sale al mercado a emprender de forma solitaria tiene una tasa de mortalidad de 25%. Si emprendes con franquicias, según los estudios, tienes una tasa de mortalidad de 5%. Entonces quiere decir que no solamente el modelo de franquicia te ayuda a crecer, sino te ayuda a desarrollar y promover emprendimientos sostenibles que se van a mantener en el tiempo. Y estoy también de acuerdo contigo que no deberían haber tantos impuestos al sector empresarial. Si bien estas ideologías que hacen que haya gobiernos muy anchos o muy grandes, se olvidan de que quien genera el impuesto es el emprendedor, el empresario, y muchos de ellos están en contra del emprendimiento, ¿no? Creen que porque el Estado es más grande va a haber mayor ingresos, y no, es al revés. Mientras mayor sea el ecosistema emprendedor, van a poder recaudar más impuestos y van a poder hacer más obras para la sociedad, ¿no? Y eso se refleja en gran medida en lo que hemos visto en Argentina, ¿no? Argentina es el ejemplo clásico de lo que no se debe hacer en un país. Exacto. Porque eso lo único que hace es llevar a un país al precipicio, al fracaso. Y es que 20 millones de argentinos que trabajaban mantenían a 40 millones de parásitos. O sea, esa es la realidad. Es como cargar con... ¿no? Yo tengo una imagen por ahí en mi Facebook de un flaquito que está cargando un gordo enorme, ¿no? Y esa es la imagen que creo que representa lo que sucede en países como el nuestro y en donde gracias a la aparición de este personaje, Javier Milei, en el tema, digamos, económico y Bukele en el tema de seguridad pública, van a ser la luz que finalmente tendrán que seguir los demás países. Ahora, hay un tema que tú tocaste sobre el tema de las pymes, ¿no? Y es un tema que a mí me preocupa muchísimo porque sucede que las pymes, hay muchas pymes en el Perú, pero si no hay medianas y grandes empresas que les compren, ¿qué van a hacer? Venderse entre ellos, hacer trueque. No, lo que tenemos que promover es las grandes empresas, como sucede en China. En China existen empresas enormes que ensamblan autos, ensamblan motos, ensamblan equipos electrodomésticos, pero ellos no producen ni siquiera una gomita del producto que ensamblan. Todo se lo compran que a través del sistema de maquila, los chinos, unos hacen las gomas, otros hacen las arandelas, otros hacen lo que se necesita para el producto que está sacando. En este caso yo estoy hablando en función a lo que toda mi vida me he dedicado, que es al tema de las motocicletas, y donde he podido ver cómo los chinos no respetan ni la
imagen, ni el modelo. Mucha informalidad. Y si tú le sacas la piratería. Si tú le sacas la marca al producto, es idéntico a uno que está registrado, que paga sus derechos y que evidentemente tiene una mayor calidad. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando utilizas el producto, ¿no? En el caso mío, pues de formación profesional, yo he vendido durante muchísimos años motos. Tú manejabas una moto japonesa, pues era una moto suave, serena, con personalidad, y las motos chinas le sonaba todo le sonaba, ¿no? Pero te ofrecen un producto igual al que ves tú japonés y finalmente terminan, digamos, entre comillas, estafándote, ¿no? Pero, ¿por qué los chinos hacen lo que da la gana y nadie los puede parar? Yo creo que el problema de las pymes es porque son muy pequeñas y no tienen una capacidad productiva tan fuerte como para conquistar tanto mercados nacionales como internacionales. Y el modelo de franquicia, y cuando nos vamos a hablar de las pymes, nosotros tenemos un modelo que se llama microfranquicia, que ayuda a generar asociatividad empresarial, que estas pequeñas unidades microempresariales que son las pymes salgan al mercado, pero de forma asociativa, con marcas colectivas, porque ellos, acopiando toda la producción de cada una de las pequeñas unidades, generan mayor capacidad productiva y mayor poder de negociación con el mercado. No solamente van a poder conquistar el mercado insertándose en la cadena de valor de las medianas y grandes empresas, sino también van a poder exportar, ¿no? Tenemos muchos tratados de libre comercio, ¿por qué no ayudar a que las pymes peruanas puedan conquistar estos mercados, no solamente en Asia, también acá en la región, ¿no? Que tenemos una alianza del Pacífico con mercados que tienen bastante demanda de productos que las pymes peruanas tienen con calidad, pero de repente no les alcanza la capacidad para poder satisfacer la demanda de afuera, ¿no? Mira, vamos a ir a un pequeño corte comercial que es indispensable en programas como... Volvemos con nuestro programa La Guillotina en proceso de perfeccionamiento. No se olviden que Satel Televisión es el canal de las grandes oportunidades y no se olviden que estamos en las redes en www.sateltelevisión.pe y en YouTube, en Facebook. También no se olviden que este programa sale al aire gracias al auspicio de Agua y Hielo Pradinet y que pronto estará lanzando paletas de helado así como gaseosas. También salimos gracias a la bodega Alejandro Aybar, que produce vinos y piscos en nuestro país. Guillermo, ¿cuánto afectó el COVID a este proceso de crecimiento y de explosión del tema de las franquicias en el Perú? Como te venía comentando anteriormente, la mayoría de las franquicias en el Perú tienen que ver con la cultura culinaria, o sea, tiene que ver con los restaurantes. El COVID hizo que cerraran la mitad de restaurantes. De esa mitad, pues quebraron el 75% y algunas cerraron por stand-by. Hizo que se reinvente también el tema del mundo de las franquicias porque muchos tuvieron que sobrevivir con el delivery y también muchos restaurantes se convirtieron en cocinas ocultas, donde ya no tienes que ir a sentarte en una mesa, sino todo es delivery. Así es. Hasta ahora existen modelos de negocios después del COVID que todavía funcionan como cocinas ocultas o dark kitchen. Y esto que hizo que, obviamente, como veníamos conversando, que habían iniciativas de parte del gobierno para poder bajar los impuestos también. Y si venía creciendo a un ritmo de 20% las franquicias antes del COVID, obviamente en el 2020 creció 2% porque todavía había algún dinamismo digital. En el 2021 creció 8%, en el 2023 ya estamos reactivándonos, crece 14% nuevamente las franquicias y se espera que este año crezca en 16%. Recién en el 2026 vamos a regresar al crecimiento habitual que tenía antes, el 20%, ¿no? El Global Entrepreneurship Monitor, que es una entidad que mide la tasa de emprendimiento a nivel mundial, a nuestro querido país nos da una tasa de emprendimiento de 25%. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 5 peruanos que vemos en la calle ya hay uno que está generando su propia economía familiar a través de un negocio. Quiere decir que el Perú es un país emprendedor, pero hay que ayudarlo a canalizar y que estos negocios no mueran en el intento, ¿no? Sabemos que el COVID pues, es algo que nadie lo planificó, pero hay que buscar, como tú venías diciendo, incentivar medidas tributarias que ayuden a generar un país más emprendedor, más que un país más grande en ministerios, sino más cantidad de emprendedores que ayuden a recaudar mayor tributo y que este impuesto se vea reflejado en obras de salud, obras públicas, obras de transporte y que cada vez pues esta recaudación tributaria no se vaya a la corrupción y bolsillos de políticos corruptos, ¿no? Una de las cosas que yo quiero insistir es en el tema del crecimiento que puede tener el Perú gracias a este tema de las franquicias, porque, insisto, si hay muchas pymes y no hay medianas y grandes empresas, se van a mirar la cara y no van a poder comer. Te contaba la experiencia del mundo en el que yo estoy metido, que es el mundo de las motos, donde en China las 150 piezas aproximadamente que tiene una moto,
aparte del motor que se considera como una pieza en su conjunto, todas son hechas por diferentes personas. El que hace los resortes no hace los rayos, el que hace los aros no hace las llantas, el que hace las llantas no hace las manillas, el que hace las manillas no hace las luces. Todos son diferentes. Y lo que hacen estas grandes empresas es acopiar esos elementos, los arma y sale la marca, ¿no? La marca de la moto que tú quieras, porque finalmente China le pone la marca Chin Chun Chan si tú quieres y no pasa nada. Y es la misma moto que hace esa empresa para otras marcas, para otras marcas y para otras marcas. Ahora, el tema del PBI también es un tema que es importante considerar porque el Perú fue un país que vino creciendo fuertemente y no gracias al Estado, fue gracias a la iniciativa privada, a todos estos emprendedores en el campo de la agricultura que comenzaron a exportar, que comenzaron a sembrar espárragos, un producto que nadie consume en el Perú, que comenzaron a sembrar alcachofas, otro producto que casi no consume la gente en el Perú, pero eso fue tan potente que en Huancayo se puso una planta envasadora de alcachofas y la matriz agrícola de Huancayo cambió. Ya la gente dejó de sembrar papa, dejó de sembrar choclo y se comenzaron a poner a producir alcachofas. El tema de los arándanos que tú decías, en el Perú no se producía un arándano. Sin embargo, cuando se dio la oportunidad y alguien tomó la iniciativa, el Perú se ha convertido hoy en día en el primer exportador mundial de arándanos. Entonces, ese tipo de actividades, ese tipo de actividades que tú promueves son las que de una u otra manera hacen descubrir filones de negocio que hay que explotar. ¿Qué piensas tú que va a pasar con el tema de las franquicias de aquí en adelante, con este explosivo crecimiento que todo el mundo augura con la aparición del puerto de Chancay, ¿no? Es interesante lo que acabas de decir para solamente hacer un paréntesis sobre el PBI, porque si bien es cierto, estamos hablando que las pymes de repente no tienen tanta fortaleza de crecimiento, pero aportan al 65% del PBI. Lamentablemente todavía el 75% de ellas conviven en la informalidad. Pero yo creo que sí hay una gran potencialidad de poder ayudar a las pymes y como tú venías diciendo, ¿no? Todas las piezas que se ensamblan para tecnologías en China, ¿por qué no en Perú podemos tener en lugares que ensamblan celulares? El Cholex también, ¿por qué no se produce acá? ¿Por qué no se puede registrar el Cholex en Indecopi y poder tener relojes peruanos? ¿Por qué no? Porque tú sabías que las parabrisas de los autos Tesla se hacen en Perú. Los parabrisas, los vidrios de los autos Tesla se hacen en Perú. ¿Por qué no podemos, nosotros con las pymes peruanas podrían producir piezas que se exportan a China y puedan ser ensambladas? Entonces podemos generar mayor futuro para las pymes. Y hablando del puerto Chancay, yo creo que, si bien es cierto, va a ser un dinamismo que va a poder unir a generar exportación hacia Brasil y unir dos continentes, podríamos también hacer todo un clúster alrededor del puerto Chancay donde las pymes también podrían tener la gran oportunidad de exportar sus productos, ¿no? Pero de manera marcas colectivas, porque una pequeña pyme no va a poder tener la capacidad productiva de poder conquistar tantos mercados, sino que Indecopi digamos, compre la idea de poder promover estos temas de marcas colectivas y poder acopiar, como tú dices, acopiar cada de las producciones chiquititas y poder lanzar una marca Perú hacia afuera, hacia otros continentes. Porque yo tengo 64 años y yo he vivido el proceso de, entre comillas, industrialización que sufrió el Perú en la época de Velasco, ¿no? Era una vergüenza, ¿no? Porque acá no se hacía nada, no hacíamos que armar, todo se producía en el extranjero. Se nos vendió la idea de la transferencia tecnológica. Yo pregunto, ¿qué transferencia tecnológica? ¿Cuánto de esa transferencia tecnológica, si hubiera sido buena, permanecería hasta el día de hoy en el Perú? Desgraciadamente esos conceptos equivocados, esos conceptos de empresa estratégica, de transformación industrial a la fuerza, porque un país lo que tiene que aprovechar son sus ventajas comparativas, sus ventajas competitivas, para poder salir adelante. Hoy en día el Perú ha descubierto que la gastronomía es una ventaja comparativa muy fuerte, no fuertísima, que el turismo podría ser otra oportunidad. El norte del Perú es una zona potencialmente hábil y útil para poder desarrollar, por ejemplo, un eje turístico que puede traer fácilmente al comienzo entre 2 a 4 millones de turistas, desplazando al Caribe, que está sufriendo problemas muy frecuentes de fenómenos atmosféricos, que está desincentivando a los turistas a ir al Caribe. Y el Perú tiene en el norte del país aguas calientes, tiene clima tropical, tiene todo aquello que podría convertir al Perú en un gran centro turístico. Entonces, ¿eso en qué medida el tema de franquicias puede, digamos, generar una expectativa grande entre los jóvenes, y sobre todo los jóvenes, que son los que salen con toda esa fuerza para poder crear de aquí en adelante, y que no nos pase lo que nos pasó con el caucho, con la pesca, con el salitre, el guano y con la minería, que tenemos 200.000 millones de dólares parados
por esta estúpida idea de combatir a la producción minera, evidentemente dentro de los marcos de la corrección, digamos, tanto legal como de cuidado del medio ambiente, ¿no? Claro, la potencia del modelo de franquicia la podemos ver en uno de los grandes países con mayor poder económico en el mundo, que es Estados Unidos. La base económica de Estados Unidos es las franquicias. Después de la Segunda Guerra Mundial regresa mucha gente de la guerra y emprenden franquicias. Si tú te das cuenta, hasta en el pueblo más rural de Estados Unidos ves franquicias. Entonces quiere decir que este modelo tan exitoso de negocio es potente para desarrollar, generar empleo, generar marcas y proteger obviamente el patrimonio de tanto patentes como marcas en los registros y poder generar marcas que se expanden, ¿no? Entonces yo creo que es una gran oportunidad de poder ayudar a desarrollar la economía del Perú a través de microfranquicias para las pymes y franquicias para las medianas y pequeñas empresas. ¿Cuál es el análisis comparativo de la situación en el tema de franquicias en el Perú en comparación a la región? Por lo menos vamos a hacerlo por ahora en comparación a la región. Bueno, hay mucho por crecer porque el promedio de locales por marca en el Perú son 4 locales. En la región es 40 todavía. Entonces estamos muy por debajo, pero eso no quiere decir que solamente es un indicador débil, sino que hay mucho por crecer y desarrollar y promover el modelo de franquicias en el Perú, ¿no? No solamente para gastronomía, tenemos franquicias en salones de belleza, educación, tecnología, marcas digitales, inteligencia artificial. Hay un sinfín de modelos de negocios que se puedan empaquetar, encapsular el know-how y poder ayudarlos a crecer con franquicias, ¿no? Y ahora, el principal problema que seguramente enfrenta el tema de franquicias, a mí me viene a la memoria el ejemplo de lo que es Kentucky Fried Chicken, por ejemplo, y Pizza Hut, que es cierto, tienen sus locales separados en la mayoría de lugares, pero también tienen locales comunes, en lugares pequeños donde se venden los dos productos. Yo creo que ese es el sistema que se debe buscar que adoptar, porque en un pueblo pequeño de 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 habitantes, evidentemente poner una gran tienda de un producto de esa naturaleza pues no tendría ningún éxito. Claro. Pero si se hacen pequeñas unidades, módulos pequeños donde se produzcan ambas cosas, o 2, o 3, o 4, porque hay empresas que tienen 3, 4 franquicias, se podría buscar. Yo creo que ahí está creo que el secreto, el de poder conjugar varios productos en una sola iniciativa, franquiciando todas esas marcas, todos esos productos finales, ¿no? Y metiéndolos en un mismo lugar donde se puede desarrollar, sobre todo en los pueblos pequeños, donde yo creo que ese es un tema que se me acaba de ocurrir, podría ser interesante promover, porque sería una forma de que esos adelantos, esas nuevas experiencias lleguen a mayor cantidad de peruanos a la brevedad posible, ¿no? No, es muy interesante lo que dices porque son negocios complementarios y sin desprestigiar a Kentucky y Pizza Hut, que son, digamos, famosamente conocidos como comida chatarra. ¿Por qué no la gastronomía peruana, que es muy nutritiva y natural? ¿Por qué no podemos conquistar, así como hemos conquistados por marcas extranjeras que son de fast food, por qué no podemos conquistar con comida peruana el mundo? O sea, creo que es la gran oportunidad porque tenemos como 3 o 4 restaurantes peruanos que están entre los top 10. ¿Por qué no salir a conquistar el mundo con fast food, pero comida peruana? Que estoy segurísimo que sería un éxito a nivel mundial con el sello Marca Perú, ¿no? El gran problema que yo veo ahí es que casi todas las amas de casa del Perú cocinan y cocinan muy bien. Sí. Entonces, dice yo, ¿para qué voy a gastar 150 soles en un ceviche en el Central o en algún otro gran restaurante si puedo con 20 soles hacerlo en mi casa? No, claro, pero no hablo de Central, no hablo de un modelo de fast food, de comida rápida donde puedas comer. Hay cadenas de franquicias de cevichería que tú puedes tener tu cajita tipo Kentucky, pero estás comiendo tu ceviche, ¿no? Y lo estás llevando. El socio de Misha, que es el CEO de este gran restaurante peruano, que creo que está en el segundo lugar después del Central, el socio de él tiene un negocio en Surquillo. Maido. Y el socio de él, que es un japonés, un descendiente japonés muy simpático, porque tiene un trato muy agradable, tiene un negocio muy pequeño en Surquillo, donde vende comida de la misma calidad que él sabe hacer, pero a precios muy económicos, ¿no? Okay. Yo creo que es por ahí donde va el tema, ¿no? Donde se despierte esa chispa que haga arder la pradera en cuanto a emprendimientos. Y generar formatos que vayan hacia la clase media, ¿no? Que no sean, como te dices, tan altos económicamente, sino pues, a la clase popular. Porque yo te digo una cosa, ¿no? Yo de verdad te digo con toda honestidad, yo no he ido nunca a ninguno de esos grandes restaurantes, porque primero hay que se pedir cita con 3 o 4 meses de anticipación. Máscara. Segundo, porque cuesta un ojo de la cara y evidentemente están dirigidos a un turismo gastronómico muy importante, porque hay gente en el Perú que viene al Perú
exclusivamente Turismo a comer y se va, Sí, claro. con su propia Es turismo avioneta gastronómico. privada, ¿no? Entonces eso tenemos que fomentarlo, eso trae como consecuencia pues gente ocupada con sueldos muy agradables, ¿no? Y que genera una motivación para mejorar en cuanto a la calidad de sus productos. Yo no sé si Guillermo, si quieres agregar algo más, si tienes algún otro tema que te gustaría tocar, hacer una invocación a nuestros televidentes sobre el tema de las franquicias. Y las cámaras de Satel Televisión de La Guillotina están para que tú des tu mensaje. No, aprovechar que estoy en tu programa, a decirles que nosotros hemos lanzado 2 libros, un libro que se llama Las microsoluciones a la pobreza, apoyado por la Fundación Añaños, que son los dueños de Cola Real, Bicola. Esto lo lanzamos hace 6 años atrás, pero en el COVID lo lanzamos en el idioma inglés. Y tenemos otro libro que se llama Expansión Franquicias, Marcas que se expanden, que es como una Biblia, que es el paso a paso de cómo encapsular tu modelo de negocio y convertirlo en franquicia y expandir tu marca. Y justo también un año antes del COVID lanzamos el primer documental en la industria, el primer documental de emprendedores en la industria cinematográfica del Perú, que se llama Día a Día, el Camino Emprendedor. Eso se estuvo pasando en algunas salas de cine, pero obviamente por el COVID ahora lo tenemos en YouTube de manera gratuita. Se llama Día a Día, el Camino Emprendedor. Ustedes lo buscan en YouTube y lo pueden ver. Es un documental que dura 75 minutos y cuenta 5 historias de éxito de marcas peruanas que lograron la cumbre empresarial con franquicias. De las 5 historias hay 2 que llegan al éxito más top con franquicias, que está la historia de las canastas, la historia de la cadena de centros odontológicos Multiden, que es uno de los centros odontológicos más grandes del Perú. Está la historia de Pío Pantoja, que es un ex soldado reservista que es dueño de una cadena de panaderías y es el presidente del gremio de panaderos del Perú, que cada vez que hay un concurso de pan a nivel mundial, pues él nos representa. Panistería. ¿Ah? Panistería creo que es. No, Carlita se llama su panadería. Okay. Exacto. Está la historia de Susan León, que tiene una cadena educativa de teatro y de ballet para niñas. Y está el emprendimiento de Yacua, que son aguas minerales, que el gran porcentaje de estos ingresos va para ayuda a gente de bajos recursos en Apurímac, Ayacucho, Huancavelica. Es un documental muy bueno que les va a poder activar el chip emprendedor. Dura 75 minutos, lo tienen ahora en YouTube. Antes lo podían ver en la sala de cine. Y nada, muchas gracias por la invitación, Humberto. Encantado de estar en La Guillotina y éxitos en tu programa. Muchísimas gracias, Guillermo. Este ha sido su programa La Guillotina. El día de hoy con Guillermo Quintana, un especialista, un experto en tema de franquicias. No se olviden que Satel Televisión es el canal de las grandes oportunidades, que estamos en las redes en www.sateltelevisión.pe, en el Facebook, en YouTube y en el TikTok. Con nosotros hasta el día de mañana y bueno, muchas gracias por su teleaudiencia. Hasta mañana.